Hola, hola, qué gusto saludarles. Hoy estamos en una noche más de su programa Hablemos de Salud. Hoy con un nuevo horario, con una nueva temporada y bueno, también aquí en una muy, pero muy buena compañía. Hoy está con nosotros también don Edwin Rodolfo Navarrete, el cual le damos un especial saludo. Don Edwin, buenas noches. Buenas noches, Milagro. Buenas noches, amigos televidentes de Radio Occidente Costa Rica y de su programa Hablemos de Salud. Muy contentos de estar aquí. Hoy con una noticia. Así es. Hoy estamos un poco tristes, pero también a la vez contentos, son sentimientos encontrados, porque a partir de hoy pues ya no estaré en su programa Hablemos de Salud, pero también con la buena noticia de que la doctora Iliana Carranza pues retoma el programa y Hablemos de Salud no queda ahí. Empieza en una nueva temporada con temas de salud en boca de profesionales. Así es, don Edwin. Más bien, de parte de Radio Occidente Costa Rica, nos sentimos sumamente orgullosos, muy agradecidos de que usted haya sido una persona tan importante dentro de nuestra programación, al ser el director del programa Hablemos de Salud, en la temporada que hoy estamos cerrando e iniciando con una nueva. Así que efectivamente, de parte de todo el equipo, le damos muchísimas gracias. De igual manera, Milagro, quisiera, de verdad, agradecerles a ustedes esa oportunidad que me dieron de poderme presentar ante las cámaras y poder llegar a cada rincón de los hogares de diferentes lugares de Costa Rica y del extranjero inclusive, para llevar un mensaje de salud. Muchas experiencias muy bonitas tuve, muchas anécdotas muy bonitas que lo llenan en realidad a uno, y me voy muy contento, gracias a Dios, y por eso pues quería venirme a despedir de los radioescuchas y televidentes y de ustedes, Milagro, y darle la bienvenida a doña Iliana Carranza, que estoy seguro va a hacer una muy buena labor, y decirles pues que también vamos a seguir ahí de una u otra forma ligados a Radio Occidente Costa Rica, aportando para que hasta usted, señor que está allá en su casa, sí, le lleguen esos mensajes de salud que queremos hacerle llegar siempre, para que usted tenga un mayor y un mejor conocimiento. Así es, por supuesto, agradecerle desde ya a todas las personas que están conectadas a nuestra transmisión y por supuesto darles desde ya la bienvenida y la invitación para que se quede con nosotros en esta hora de programación. Le tenemos mucha, pero mucha información valiosa y por supuesto entonces también decirle a don Edwin Rodolfo Navarrete que las puertas quedan abiertas y agradecerle nuevamente por su intervención. No, más bien al contrario, como decía, las gracias se las doy yo a ustedes por haberme dado esa oportunidad de tener esta experiencia tan maravillosa, porque en realidad que fue una experiencia muy bonita, muy importante dentro de mi vida, y pues hay ciclos que se van cumpliendo y este fue un ciclo concluido. Me voy de verdad que muy satisfecho por la labor que realizamos, y la despedida es precisamente para que vean que no me voy ahí porque me fui bravo o porque tuvimos problemas. No, gracias a Dios todo está bien, todo camina perfectamente y de verdad, como decía antes, seguro de que el programa va a quedar en buenas manos y eso es lo importante. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a doña Iliana, a la doctora Iliana Carranza, quien retoma este programa Hablemos de Salud en esta nueva temporada. Así que muy buenas noches, doctora, bienvenida a Hablemos de Salud. Muchísimas gracias, Milagros, muy complacida de estar con don Edwin también por este pase. Realmente sé que los televidentes y radioescuchas van a extrañar mucho su presencia, pero la idea es que no la hagamos sentir demasiado, que siga cerca de nosotros don Edwin, continuar con otros profesionales de la salud aquí y mantener esos vínculos importantes que en algún momento don Edwin junto con el Radio Occidente ha sembrado y que queremos llegar a la casa de todos ustedes para servirles. Al final, la voz de Radio Occidente es la voz de ustedes y por medio de nuestro programa es que queremos hacer llegar información de mucho valor. El día de hoy tenemos especialistas en el área de anticoncepción y en el área de salud como farmacéuticas. Tenemos invitados para el tema de anticoncepción de emergencia o la píldora del día después, como comúnmente se les llama. Vamos a hablar sobre la realidad y los mitos. Para eso tenemos invitados especiales, que sería la doctora Marisol Flores, farmacéutica, y tenemos por aquí al doctor
Alejandro Marín, especialista en anatomía humana y bioética. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, nuestra directora Milagro Carazo el día de hoy nos va a acompañar dirigiendo un poco la parte del programa. Adicionalmente, vamos a hablar con ella un poquito en la parte de su especialidad profesional, que sería en el área de psicología. Entonces, vamos a tener algunos comentarios importantes por ahí, en donde vamos a retomar también sus posiciones y su parecer. Bueno, nuestro tema del día de hoy, anticoncepción de emergencia, realidad versus mitos. Entonces, en realidad hemos estado ahorita en estos días viendo noticias e información muy relevante, muy importante. Creo que ustedes en sus casas también lo han estado viendo en los diferentes medios de comunicación acerca de la aprobación para la distribución y venta de la pastilla del día después o anticoncepción de emergencia. ¿Cuántas dudas tienen ustedes en su hogar? Bueno, eso es lo que queremos aclarar hoy con nuestros especialistas y por tanto vamos a dar el pase a nuestras especialistas en temas muy relevantes, pero inicialmente en general vamos a comentar cuáles son esos mitos que normalmente tenemos presentes o que en estos días se han estado dando o se han puesto sobre la mesa. Es la pastilla del día después o de la anticoncepción de emergencia abortiva. Es una pregunta súper relevante en este caso. ¿Puede utilizarse esta pastilla como único método de anticoncepción? Tomar esta pastilla más de una vez va a producir efectos adversos realmente considerables. El uso de esta pastilla va a hacer o provocar un aumento en infecciones de transmisión sexual. Todas estas preguntas y más las tenemos para usted, las respuestas las tenemos para usted por medio de estos especialistas el día de hoy, y la idea que nosotros tenemos pues es que ustedes se acerquen a nosotros, lleguen a nosotros con sus preguntas, sus consultas, y de nuestra parte poder cubrir todas aquellas dudas en este espacio de Hablemos de Salud en Radio Occidente. Entonces le vamos a dar el pase a nuestra doctora invitada Marisol Flores, en donde quisiéramos que nos cuente, doctora, cómo está el tema de la regulación de la pastilla del día después, o la anticoncepción de emergencia. ¿Es algo realmente nuevo? ¿Cómo está el tema de registros a nivel de Costa Rica y a nivel mundial? Bueno, en realidad la famosa pastilla del día después, que adecuadamente debería llamarse anticoncepción oral de emergencia, está compuesta por una hormona que naturalmente producimos las mujeres del tipo progesterona. La que contiene esta pastilla se llama levonorgestrel y es una molécula que tiene muchos años de estar disponible en el mercado. De hecho, las primeras pastillas anticonceptivas que salieron al mercado en los años 60 contenían ya levonorgestrel o algunos otros tipos de progesterona. Entonces, en realidad, este es un medicamento o una molécula de medicamento de la cual se tiene muchísima experiencia y que a través de los años se ha venido utilizando tanto sola como combinada con otros tipos de hormonas. Eso es algo importante de tener en cuenta. Por otro lado, este levonorgestrel o esta hormona sola se ha venido empleando como método de anticoncepción de emergencia en muchos países del mundo desde hace muchísimos años. Y eso es importante tener en cuenta porque nos da bastante evidencia y bastante soporte científico acerca de que utilizarla es seguro y es adecuado para el propósito que se busca. Otra cosa que es importante es que en varios países del mundo esta tableta ya se encuentra registrada y se ha venido utilizando sin problema. En Costa Rica, por un tema regulatorio y legal, originalmente algunas compañías farmacéuticas intentaron hacer el registro sanitario de este producto ante el Ministerio de Salud y en su momento les fue denegado. Con algunos cambios regulatorios que ha habido y legales, en realidad no existe ninguna razón técnica ni legal para decirle no al registro sanitario del medicamento y es por esto que el Ministerio de Salud ha decidido, una vez revisado el expediente técnico del medicamento, otorgarle el registro sanitario para su comercialización. Tal vez lo más importante ahora tener claro es que este es un producto de uso dedicado. ¿Qué significa eso? Que está pensado en situaciones en las cuales han fallado otros métodos anticonceptivos o de planificación familiar o cuando nos encontramos ante una situación de violencia sexual. Es decir, esta pastilla o esta anticoncepción oral de emergencia no pretende ser un método de planificación
o un método de anticoncepción permanente como tal, sino que lo que pretende es asistir a la mujer o a la pareja en situaciones de emergencia donde los otros métodos han fallado o cuando la mujer ha sido víctima de violencia sexual. Entonces, no estamos hablando de nada nuevo, es una molécula muy conocida, es un medicamento muy utilizado, del cual hay mucha evidencia científica, pero por primera vez en nuestro país se le ha otorgado el registro sanitario. Bueno, yo creo que esa parte nos da tranquilidad, ¿verdad? Es un punto que es importante de considerar, ya que es un medicamento que se utiliza mundialmente, ¿verdad? De hace mucho tiempo, como lo mencionaba bien la doctora, y creo que eso es parte importante, y que aquí en Costa Rica nosotros estamos empezando este nuevo proceso, pero no porque estamos empezando en nuestra sociedad o en nuestro país este tema, es que estamos experimentando, sino que estamos adoptando un medicamento que ya es utilizado a nivel mundial y que ahorita queremos simplemente abrir la puerta para su uso. Pero bueno, queremos saber entonces otra de las cosas importantes. ¿Cuál es el tema respecto a cómo realmente funciona este medicamento? Vamos a darle el pase entonces a nuestro especialista, que en este caso es el doctor Alejandro Maril, especialista en anatomía humana y bioética, para que nos cuente un poquito acerca de realmente cuál es el funcionamiento que tiene este medicamento, qué mitos hay a nivel religioso, ¿verdad? Que es un tema también importante que muchas veces entra en controversia con respecto a la parte científica. Entonces, doctor, si nos cuenta un poquito para nuestros invitados televidentes. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. En efecto, como mencionaba la colega, la doctora Flores, este medicamento se utilizó, se concibió en los años 60 por primera vez en un caso de una niña de 13 años, una preadolescente que sufrió abuso sexual y durante el interrogatorio que le hicieron los médicos y las autoridades judiciales en su momento, se vio que estaba en el periodo de ovulación. Entonces había riesgo de que tuviese un embarazo producto de esa violencia sexual. Entonces, como bien sabemos, y eso es básico, muy básico de la fisiología humana, cuando la mujer se acerca al día 13, 14 de la ovulación, del ciclo menstrual, perdón, se libera una hormona que se llama la luteinizante, la LH. Entonces, el día 14 hay un pico de la hormona luteinizante y esa hormona que se libera en la hipófisis hace que se libere el óvulo, ¿verdad? Que ese es el punto clave de la mitad del ciclo menstrual, que se libere el óvulo. Si nosotros, y fue lo que pensaron estos médicos en los años 60, si se introduce la hormona progestina, el levonorgestrel, se suprime ese pico de hormona luteinizante que se libera acá en la hipófisis y entonces se suprime la ovulación. No hay ovulación. Por lo tanto, no hay óvulo, no hay gameto femenino. Entonces, ellos, bajo esta teoría, que era simple fisiología, le dieron a esta menor el levonorgestrel, le dieron el tratamiento y entonces, como igual se hace en la mayoría de los países en caso de violencia sexual, y entonces se evita la ovulación y si desgraciadamente la persona es víctima de la mujer víctima de violencia sexual y vienen los gametos masculinos por el aparato reproductor femenino, no van a encontrar un óvulo. Por lo tanto, no va a haber fecundación, no va a haber concepción y no va a haber embarazo. Entonces, eso es lo que buscamos evitar. Entonces, vemos cómo el primer mecanismo de la anticoncepción hormonal de emergencia es evitar la ovulación. El segundo mecanismo es que esta hormona hace que el moco cervical, cervicouterino, sea más espeso. Entonces, esto hace que los espermatozoides no se puedan movilizar. También aumenta el pH del
pH del líquido de este moco, y eso hace que los espermatozoides se lesionen, ¿verdad? Por este pH que es violento para ellos, y entonces van muriendo. Entonces tenemos 3 mecanismos, ¿verdad? Retrasa la movilidad de los espermatozoides, los elimina porque altera el pH y hace más espeso el moco cervical para que queden atrapados. Pero sobre todo el mecanismo principal, como mencionaba, es anovulación, evitar la ovulación. Ok, doctor. Sí, muy importante porque en algunos momentos, ¿verdad?, no tenemos tan claro cuáles son esos métodos en los cuales realmente funciona el medicamento, ¿verdad? Y tendemos a creer o a que existan algunas tendencias religiosas que vienen a tener una posición un poquito diferente, ¿verdad? Que a veces entramos pues con esa controversia, porque está el tema religioso también, ¿verdad? Que creo que es bastante importante tener la claridad para el uso del medicamento como tal. Bueno, otro de los mitos que tenemos y que hace mucha fuerza en este caso es, ya el doctor nos explicó un poquito cómo funciona el medicamento, pero entonces le queda claro a usted en su hogar, ¿realmente esto es un medicamento abortivo o no es un medicamento abortivo? ¿Cómo lo podríamos conceptualizar desde nuestra forma de consumo? Si nosotros ahorita tenemos esa claridad que el doctor nos explicaba, ¿podríamos decir entonces, doctor, que este medicamento es abortivo de alguna manera? ¿Existe la posibilidad? Por supuesto que no. El medicamento no es en nada, y eso lo digo con una claridad meridiana, el medicamento no es abortivo. Sí existen medicamentos abortivos que no son de venta en Costa Rica, que son totalmente ilegales, que no se consiguen en Costa Rica, que no se consiguen en países del mundo y se utilizan en medicina en casos muy concretos, ¿verdad? Pero esos no están disponibles, ¿verdad? A menos de que se consigan en el mercado negro, ¿verdad? Pero esta pastilla no entra dentro de esta clasificación, ¿verdad? La pastilla de anticoncepción oral de emergencia no es abortivo porque suprime la ovulación. Para que haya fecundación usted necesita 2 gametos, el espermatozoide y el óvulo. Al no liberarse el óvulo, queda solo el gameto masculino, entonces no hay concepción. Con respecto a que se tienden a mezclar conceptos, por supuesto, obviamente siempre hay confusiones, falsas noticias que circulan en redes sociales, ¿verdad? A veces el mismo desconocimiento de las personas, cuestiones que se malinterpretan, pero el mecanismo es muy claro. Tanto así que el Ministerio de Salud lo aprobó, no hubo ningún problema en eso, y se utiliza en la mayoría, para no decir en todos los países. Tanto así, por ejemplo, que se utiliza en Nicaragua, país en donde todo tipo de aborto es prohibido, y en Nicaragua usted consigue la anticoncepción hormonal de emergencia de venta libre sin receta. Entonces, si realmente fuese abortivo, sería una contradicción que un país que permite el aborto venda sin receta y a la libre un medicamento de estos. Entonces, la gente puede estar muy, muy tranquila, serena, de que realmente funciona al igual que todos los anticonceptivos farmacológicos, hormonales, que se venden hoy en día. Inyecciones, pastillas, parches, implantes intradérmicos, etcétera, tienen el mismo mecanismo de acción, evitar la ovulación. Sí, de hecho muy interesante porque como bien lo mencionaba la doctora Marisol, ¿verdad? Ya es una molécula que en realidad es conocida, no es una molécula que tenemos a empezar a manejar pues hasta ahora en el país, sino que se ha manejado con anterioridad y que simplemente ahorita tiene una función o una característica especial, ¿verdad? Y de una utilidad pues muy enfocada. Sí me gustaría, doctora, que mencionáramos un poquito el tema de si podríamos utilizar este método como único método de anticoncepción. Sé que mencionaste anteriormente, ¿verdad?, algunos cuidados importantes, pero ¿qué tipos de métodos anticonceptivos existen y cómo debería yo abordar entonces el tema de la
de la pastilla o la píldora del día después. Ok, de nuevo, creo que lo más claro que tenemos que tener, o la idea más contundente es, esta es anticoncepción de emergencia. ¿Qué significa? Que esta es una alternativa para cuando un método tradicional o permanente de planificación familiar ha fallado o cuando nos encontramos ante un caso de violencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que este medicamento no es un sustituto de los métodos de anticoncepción regulares, que dichosamente en la actualidad contamos con una diversidad muy, muy amplia y que en realidad se puede ajustar a la necesidad específica de todas las usuarias. Eso es importante también, tener claro que los métodos anticonceptivos tienen que buscarse o tienen que ser recomendados por un profesional de la salud tomando en consideración las necesidades particulares de cada paciente. Y hacer un llamado especial también al deber que tenemos de tener una vida sexual responsable. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que tengamos disponible una anticoncepción de emergencia no necesariamente previene enfermedad de transmisión sexual. Eso significa que nosotros tenemos que asumir ese compromiso de prevención de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo de tener claro cuáles son las alternativas que tenemos disponibles en este momento. Y en ese sentido hay muchos profesionales de la salud que están capacitados y que están a la mano, que están cerca de las personas para darles información importante. Entre eso tenemos a las enfermeras, entre eso tenemos a los médicos, por supuesto, y muy particularmente ahora a los farmacéuticos de farmacia de comunidad, que es a donde se va a vender esta pastilla. Pero sí tener claro de nuevo que este es un método de uso solo en esas indicaciones, que para que funcione o para que tenga más probabilidad de funcionar de la manera adecuada, debe de intentar ser consumido como máximo 72 horas después de que ocurrió esa relación sin protección o esa relación de violencia sexual, y si hay algunas características importantes que se tienen que cumplir para lograr la máxima eficacia de este medicamento. Entonces, si lo que estamos es buscando un método de planificación familiar, tenemos que enfocarnos hacia otras alternativas que, como les digo, hay muchísima variedad y que ahí un profesional de salud entrenado les puede dar mucha información, información acertada, certera y en atención a las necesidades individuales de cada uno, ¿verdad? Entonces ahí sí es muy importante acercarse a los profesionales y hacer las consultas individuales en cada uno de los casos. Sí, que muy importante también, tenemos como noticia muy fresca el tema de que se aprobó el hecho de que este medicamento sea empleado sin el uso de receta médica, ¿verdad? Entonces, como lo comentábamos nosotros, doctora, con anterioridad al programa, súper importante porque nosotros como farmacéuticos tenemos una gran responsabilidad, usted en su hogar tiene una gran responsabilidad también de asumir este tema con todo el conocimiento suficiente para que lo realice de la forma correcta. Bueno, en este momento vamos a darle un pase a usted que nos está consultando pues en vivo en este momento, que tienen algunas consultas, entonces vamos a verlas con Milagros en este momento. Muchas gracias, doctora. Por supuesto, aquí desde las plataformas digitales le seguimos invitando para que usted realice las diferentes consultas en su programa Hablemos de Salud. Siempre hemos tenido la metodología de que usted sea parte de nosotros y además la expectativa de que usted participe y además sáquele provecho también a los diferentes especialistas que vienen al programa. Así que totalmente invitados para que se puedan conectar y también realizar las consultas. Pero antes también quiero saludar a todas esas personas que hacen posibles que se den estos programas, que estos espacios tengan el mayor provecho. Y está por allí Shirley Carazo, Luis Ángel Carazo, está el doctor Sainz también que nos envía saluditos, y doña Jimena Campos que hace un aporte también importante, que dice que bueno, que no es posible que hasta ahora, ¿verdad?, el método sea aprobado en Costa Rica. Pero bueno, qué dicha también ya que está en una posición muy importante y sabe que lo más también necesario es informarse. Así que a través de nosotros usted puede tener las respuestas que tanto estaba esperando. También don Rolfo Navarrete, que dice que muy buen tema y que muchas gracias a todos esos seguidores y gracias por las demostraciones de cariño. Y don Mauricio, que dice muy buena explicación, aclara mucho las cosas, que muchísimas gracias a los especialistas que hoy se encuentran con nosotros. Doña Marta Zamora también, que está conectada en este momento. Don Luis Diego Rodríguez, nuestro buen amigo y compañero también, que nos envía saluditos, y les seguimos invitando para que, bueno, puedan aprovechar
aprovechar estos espacios. Y voy con usted, doctora Iliana, para que también tenga más información que nos pueda regalar a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, como bien lo mencionaban por ahí, hasta ahorita estamos empezando este nuevo proceso aquí en Costa Rica de la aceptación por parte del Ministerio de Salud y las entidades reguladoras de aceptar este medicamento de uso. Llevamos menos de un mes, en realidad el 25 de abril se aprobó que este medicamento fuera utilizado o se empezara a utilizar en nuestro país, y hasta el día de hoy pues tenemos la gran noticia de ya saber que vamos a utilizar este medicamento sin la necesidad de una receta médica. Pero bueno, otra de las consultas que vienen a la mesa a muchos de nuestros televidentes y de nuestros usuarios es el tema de qué tan bien voy a sentirme después de que utilizo el medicamento, cuántas reacciones adversas voy a tener, o sea, en qué nivel me va a afectar a mí el uso y en qué nivel dependiendo de la frecuencia, o es que puedo aumentar la frecuencia, o como lo decía la doctora Marisol ahorita, ¿verdad? Que no sea nuestro método de predilección. Sin embargo, ¿con qué frecuencia podríamos nosotros manejar el uso, doctor, de este medicamento aceptable, y cuántas reacciones podría tener, qué tanto me podría afectar? Bueno, lo principal es que lo usemos solo en casos de emergencia, como bien dice su nombre. Entonces, este medicamento no debería ser utilizado más de 1 o 2 veces por año. No deberíamos, la bibliografía médica habla de hasta 3 utilizaciones por año, pero en la medida de lo posible usémoslo 1 o 2 veces por año, no más de eso. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Para explicarme. Si yo tengo una pareja estable, yo puedo utilizar métodos hormonales como las inyecciones, cualquier marca comercial, etcétera, pastillas. Si a veces se me olvida tomarme la pastilla, pues la inyección es una buena opción. Hay distintos métodos que dependerán de la edad de la persona, de si tiene alguna enfermedad concomitante. Eso, como se mencionaba, tiene que ser el individualizado. Si tengo varias parejas, lo recomendable es utilizar métodos de barrera, porque aparte de evitar un embarazo no deseado, se evitan las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, HIV, entre otras. Entonces, eso es lo importante. Si desgraciadamente durante una relación coital se rompe el preservativo, que puede suceder, si durante el periodo del ciclo menstrual se me olvida 1 o 2 pastillas, porque andaba de paseo, cualquier situación que se me olvide, entonces puedo recurrir al método hormonal de emergencia. Y por supuesto, y es por eso que se inventó, se concibió en los años 60 y después Albert Yuzpe crea el famoso método Yuzpe, que nosotros tenemos con disponibilidad en Costa Rica desde hace, diría yo, hace más de 20 años para casos de abuso sexual, en donde si una mujer sufre de violencia sexual, se le dan 2 tratamientos. Se le da el método Yuzpe para evitar un embarazo no deseado producto de esa violencia sexual, y se le da el tratamiento de profilaxis para evitar el contagio por HIV. Entonces, vea cómo nosotros dentro de los protocolos de atención de violencia sexual tenemos desde hace años la disponibilidad de este medicamento. Entonces es muy importante individualizar la terapia, ¿verdad? Y si falla, que se rompió el preservativo, pues usamos el método hormonal de emergencia, pero no deberíamos de utilizarlo más de 2 o 3 veces por año, no es recomendable. Aparte de que tiene sus efectos secundarios, que son menores, como veremos más adelante. Bueno, doctor, y yo creo que cabe en este momento señalar esos aspectos de los efectos secundarios. Muchos comentarios a veces se hacen, bueno, ¿qué tanto me va a afectar a mí el tomarme el medicamento? ¿Será que voy a tener hemorragias, sangrados importantes, dolores
más allá de lo normal. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros los efectos secundarios para una paciente que tenga que utilizar este método? Sí, sobre esto se ha hablado mucho en las últimas semanas, diciendo que los efectos son muy severos sobre la salud de la mujer. Eso no es cierto. Hay medicamentos que se venden que pueden producir efectos como un dolor de cabeza, un poquito de acidez estomacal, que pueden provocar pues un poquito hasta de diarrea, ¿verdad? Malestar general, pero realmente son menores. Estos síntomas son menores como la mayoría de tratamientos que son de venta libre, que no se ocupan receta. ¿Qué efectos podemos esperar? Y que es una de las razones por las cuales las mujeres no van a utilizar este medicamento regularmente, que es otro de los mitos que se mencionaron y que veremos después. ¿Qué efectos podemos esperar? Dolor de cabeza, cefalea, ¿verdad? No es intensa, pero es molesto. A nadie le gusta tener un dolor de cabeza. Gastritis, náuseas. La mujer podría llegar a vomitar perfectamente, sentir náuseas. Los mismos síntomas que se tienen usualmente cuando viene la menstruación, ¿verdad? Malestar general, sensación de pesantez en las piernas, ¿verdad? Son síntomas menores que si los ponemos en una balanza, con respecto a un embarazo no deseado por abuso sexual, pues yo creo que siguiendo una sana lógica, cualquiera diría, bueno, soporto un dolor de cabeza, soporto una gastritis y vomitar con tal de evitar un embarazo producto de una violencia sexual. Yo creo que todo el mundo concuerda conmigo. Pero esos son los síntomas menores. Es mentira que hay problemas uterinos, es falso que se van a producir hemorragias masivas, ¿verdad? Lo que sí es importante que una vez que utilizamos la anticoncepción oral de emergencia, pues obviamente utilicemos métodos de barrera, si vamos a seguir teniendo relaciones sexuales, porque obviamente puede haber un ligero descontrol en el ciclo menstrual que en cuestión de plazo de 1 o 2 meses otra vez va a regresar a su normalidad y entonces ya volveremos a empezar las pastillas o las inyecciones regularmente. Entonces, esos son los efectos secundarios que podemos esperar, son menores, por lo tanto no se necesita de receta médica. Cuando los efectos secundarios de los medicamentos son severos o fuertes, se ocupa de una prescripción, en este caso no lo son. Ok, muy importante, porque también creo que el hecho de que tuviésemos que contar con una consulta médica, pues obviamente esto retrasaría el tiempo de compra del medicamento y por ende de su consumo. Este método yo creo que vale la pena rescatar, como lo decía la doctora Marisol, hacer un poquito de hincapié en cuánto es el tiempo recomendable que nosotros deberíamos de recomendar a las pacientes para su uso, doctor. En la misma línea que la doctora Flores, 72 horas. Lo principal es utilizarlo ojalá en las primeras 12 horas, porque cada día que va pasando la eficacia del medicamento disminuye. Utilizado en las primeras 24 horas tenemos una eficacia de más del 90% y ahí va bajando paulatinamente. Ya después de las 72 horas prácticamente la eficacia del medicamento es muy baja. Entonces, importante, si yo sufro de violencia sexual, lo importante es denunciar, acudir a un centro médico, acudir a las autoridades, resguardarme, protegerme, ¿verdad? Del abusador físico, sexual. Eso es importante, la denuncia, para evitar esa violencia machista que predomina desgraciadamente en nuestro medio. Y recibir el tratamiento retroviral contra el HIV, recibir todo el apoyo psicológico, todo el apoyo de contención es fundamental, pero también evitar un embarazo no deseado. Entonces es primordial esas 72 horas. Los profesionales en farmacia están más que capacitados
en la comunidad para ofrecer el tratamiento y explicar cuáles van a ser esos efectos menores y pues eventualmente dar algún tipo de tratamiento para pues evitar el dolor de cabeza, la gastritis, esa molestia estomacal y demás. Entonces, 72 horas y como usted bien mencionaba, el haber obligado una prescripción médica, una receta, lo que hubiera afectado es que aquella mujer de escasos recursos que vive en una zona urbano marginal, que sufre violencia constante de su pareja, que abusa de ella sexualmente constantemente y que un día que abusó de ella hubiera tenido que ir a pagar 40,000 colones de receta más la pastilla, ¿verdad? Obviamente no se puede, ¿verdad? Entonces, por dicha, el Ministerio de Salud tuvo claridad en ese aspecto de no poner receta médica porque no es necesario en este caso particular y poder acceder a un tratamiento para evitar un embarazo no deseado. Sí, que excelente que fueran esas las dinámicas que se adoptaron, que ya creo que son dinámicas, ¿verdad?, adoptadas en otros lugares del mundo. Vamos a dar otro de los pases importantes en este momento a nuestros radioescuchas y televidentes por medio de la doctora Milagros, por acá, para que nos cuente. Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad por estar en sintonía y por supuesto seguimos invitándole para que usted realice las diferentes consultas a través de nuestras plataformas digitales, que son sus plataformas. Le invitamos nuevamente para que se quede con nosotros también y bueno, puedan compartir esta excelente programación que lleva mucho, pero mucho bienestar a todas aquellas personas que han tenido alguna consulta, alguna duda con respecto a este tema. Bueno, saludamos también a doña Linet, que dice gracias por abrir este tipo de espacios con temas de salud importantes para la población. Saluditos a la doctora Lucy Carranza también, que está conectada a nuestra transmisión por allí, y dice Paulo Solís, lástima no invitar otros especialistas que hubiesen aportado otra visión. Bueno, aquí están los espacios totalmente abiertos también para que puedan consultarnos o puedan accesar también a través del número telefónico que aparece también en nuestras pantallas y coordinar, porque eso es lo que nosotros queremos, abrir espacios que sean de gran relevancia para todas las personas que ven nuestra programación. Voy con usted nuevamente, doctora. Bueno, ahora quisiera volver desde el punto de vista psicológico, darle un pase a nuestra doctora, ¿verdad? Porque hablábamos de temas muy importantes, como bien lo decía ahorita Alejandro. ¿Qué pasa cuando yo tengo una situación de violencia intrafamiliar, cuando he sufrido de un tema de abuso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mezclamos o cómo abordamos estos otros temas, ¿verdad?, en combinación con esta nueva metodología que estamos implementando en nuestro país? Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias también por darme la oportunidad, doctora, de estar en este espacio, no solamente como comúnmente participo, sino ahora también desde el ámbito profesional, desde lo que es la rama de psicología. Dice don Edwin Rodolfo Navarrete, y parto desde allí también, dice, después de una noche de fiesta o de copas, afectará la efectividad de la píldora. Muy interesante, ¿verdad? Tal vez el doctor puede hacerme la introducción por allí también para partir con respecto a esto, ¿verdad? Para iniciar también la comunicación desde el ámbito psicológico. Bueno, siempre es importante la educación en sexualidad y ahí la parte de psicología me puede apoyar más. Claro. Es importante lo que ha hecho el Ministerio de Educación con los programas de educación en sexualidad y afectividad, eso es fundamental. Y lo que mencionaba la doctora, la responsabilidad que tenemos que inculcar a nuestros adolescentes y a nosotros adultos también, claro, porque también a veces incurrimos en actos de que pueden considerarse con cierto grado de irresponsabilidad. Estos casos de que una noche de copas y una pareja de esposos o de novios, ¿verdad?, allegados, decide tener relaciones sexuales y se rompió el condón, lo que hablábamos hace un momento. Yo lo que les diría es, a la mañana siguiente, ¿verdad?, ya que pasó un poquito, que pasó como dicen, la goma, claro, ¿verdad? Es importante igual educar en el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces yo esperaría
un par de horas, las 12, unas 16 horas después del evento, y acudiría a la farmacia, ¿verdad? Si hay riesgo de que pueda haber un embarazo, porque la mujer está en los días de posible ovulación, para consumir la pastilla y obviamente tomar las indicaciones que la farmacéutica dé, y por supuesto alguna pastilla para el dolor de cabeza y las náuseas, que ya de por sí va a tener por el consumo de alcohol Claro. irresponsable que ingirió el día anterior, ¿verdad? Ujú. Bueno, vea qué bonito porque también tenemos otras personas conectadas a través de la retransmisión que se ha hecho gracias a Linet, que dice que cómo funcionaría la tableta si la paciente no está a mitad del ciclo, si ya estuviera en fase de ovulación. En este caso, lo que tenemos que ver aquí es que estamos hablando de un riesgo. Estamos hablando de un riesgo. Yo no puedo decir, el ciclo menstrual dura 28 días. Empieza cuando la menstruación baja y ahí voy contando. ¿Qué es lo que sucede? Que hay ciclos de ciclos. El promedio, ¿verdad?, esperado, porque ni siquiera se puede hablar de normal, es de 28 días. Claro. Pero hay mujeres con ciclos de 32. Hay ciclos con... Eso dependerá de la mujer. Hay mujeres que son muy regulares porque tienen poliquistosis ovárica o porque tienen endometriosis, etcétera, etcétera. Y hay mujeres que son, ¿verdad?, con un ciclo muy exacto. Entonces, ¿qué sucede si ya pasamos la fase, bueno, el ciclo menstrual se divide en una fase secretora, ovulatoria, tal? Digamos, eso no viene al caso, eso ya es cuestiones técnicas. ¿Qué sucede si ya el óvulo se liberó? Podría pasar, Claro. ¿verdad? Que ya estemos en el día, qué sé yo, 16, 17, la pastilla no va a tener efecto. Ya el óvulo se liberó. Si tiene relaciones sexuales, el preservativo se rompe o desgraciadamente es víctima de abuso sexual, los gametos masculinos van muy probablemente a fecundar ese gameto femenino, ese óvulo, y va a haber fecundación y va a haber embarazo. Entonces uno podría decir que la pastilla de anticoncepción le va a hacer mal a ese cigoto que se formó de la unión de los dos gametos. No, porque como bien mencionaba la doctora Flores al inicio, es una hormona que la mujer produce. La progesterona, su efecto principal es hacer que el endometrio crezca, se nutra, se llene de ácido hialurónico, se llene de glucógeno, haya más flujo de sangre y que el endometrio se vuelva espeso, rico en alimento, para que ese cigoto, ese embrión se anide. Entonces, más bien, si la pastilla no logró el efecto de evitar la ovulación y desgraciadamente hubo ovulación, ocurrió una violencia sexual y hubo fecundación, más bien el útero se está nutriendo. No quiere decir que yo le esté dando una pastilla a la mujer para lograr un embarazo producto de una violación, no. La idea era evitarlo, no se pudo evitar, no afecta al embrión. Hay algo importante de recordar ahí y son los mecanismos de acción alternativos que el doctor mencionó, ¿verdad? Entonces, si la píldora es administrada en un periodo de tiempo específico, podríamos prevenir del todo que aunque la mujer ya haya ovulado, la fecundación no se dé. ¿Por qué? Porque el moco cervical se espesa y eso hace que los espermatozoides sean menos eficientes, por decirlo de alguna forma. Entonces, de ahí insistir en la importancia de que este medicamento se tome lo más pronto posible. Entre más pronto posible se tome, más probabilidades hay de que sea efectivo. Si no logramos detener la ovulación, como lo menciona el doctor, y ya no hubo chance de espesar el moco cervical y ya no hubo chance de hacer menos eficiente a los espermatozoides porque no consumimos la píldora a tiempo, pues eso no afectará el desarrollo normal de ese cigoto en caso de que eso ocurriera. De nuevo, si el medicamento se consume en ese periodo de tiempo, aunque no podamos evitar la ovulación, puede ser que impidamos la fecundación con los mecanismos de acción alternativos de los medicamentos. Y eso es algo importante
que la gente sepa, y es que los medicamentos usualmente funcionan por diferentes mecanismos, no solamente a través de uno, ¿verdad? Lo cual no necesariamente, o la información a la que usualmente tenemos acceso, por lo general no es tan completa y no nos dicen la segunda parte de la historia, pero eso es importante de tener en cuenta, claro, ¿verdad? Más allá de insistir en que el tema no es abortivo, entender también que el medicamento funciona por diferentes vías, por diferentes mecanismos, y eso es lo que a la larga hace que sea tan efectivo, particularmente si logramos que la mujer lo consuma lo más pronto al momento en que ocurrió el evento, donde podría haber riesgo de un embarazo. Así es, y es que seguimos con otras consultitas gracias a la retransmisión del doctor Sainz y también de doña Linet, que dice que cómo se aseguraría que las adolescentes no van a usar más de una vez al año la píldora, ¿verdad? Dice, y además de que lo hagan irresponsablemente, ya que irresponsablemente tuvieron relaciones sin protección, y son muchas las consultas que he recibido en la farmacia de niñas colegiales. Bueno, insistir, el tema de la educación sexual es vital y eso empieza en casa, no solamente, ¿verdad?, en el ámbito de los colegios y de las escuelas, y bajo esa perspectiva es importante que estemos muy bien informados todos, ¿verdad?, particularmente los padres de familia, para poder dar a los hijos esa información completa. Tal como lo mencionaba el doctor, ya tenemos resultados de cómo las guías de educación sexual han ayudado a prevenir embarazos. Bajo esa lógica, yo soñaría o espero que dentro de las guías de educación sexual se incluya este nuevo medicamento y quede bastante claro cómo debe de utilizarse, y sobre todo, más que visualizar esto como un tema de emergencia, que tengamos información y que seamos educados en información que nos permita verdaderamente hacer planificación familiar y utilizar métodos de anticoncepción permanentes, por llamarlos de alguna forma, y no atenernos, por decirlo, ¿verdad?, en el lenguaje más sencillo, a que hay una alternativa de emergencia que nos puede venir a salvar la tanda. De nuevo, reiterar que ningún anticonceptivo hormonal, o sea, ninguna pastilla tomada ni ninguna inyectable, nos ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que va completamente de la mano y sobre el cual cada uno de nosotros tiene que asumir responsabilidad, y es muy, muy importante que una vez esté el producto ya disponible y a la venta en el país, la gente cuente con suficiente información para poder tomar las mejores decisiones, y eso incluye definitivamente a los adolescentes, pero sí es un tema de responsabilidad y sí es un tema en el que se tiene que seguir trabajando definitivamente desde los colegios, desde las guías de educación sexual y por supuesto desde desde la familia y los hogares de cada uno de estas personas, ¿verdad? Claro, ese es un tema muy, pero muy bonito, ¿verdad? Donde entra también a jugar un papel muy importante la rama de psicología, y es lo que hemos venido haciendo es explicar que hay dos opciones, ¿verdad?, del uso de la pastilla también. Una situación que se puede encontrar por un acto de violencia, ¿verdad?, que vamos a prevenir un embarazo, y otra es porque aquellas personas lo hayan considerado como un método anticonceptivo, ¿verdad?, y vayan a decir, bueno, vamos a evitar, después de que ha sucedido todo esto, vamos a evitar un embarazo, pero por elección y haber tenido relaciones sexuales. El tema está muy bonito, claro que todo parte desde una educación, y las guías de afectividad y sexualidad que está promocionando el Ministerio de Educación propiamente toma en cuenta que no solamente es un acto sexual como tal, sino que tenemos que tener una formación de que somos seres humanos, somos personas importantes, que podemos decidir, ¿verdad?, y que podemos decidir hacer las cosas mejor, y que podemos también tener la capacidad de pensar antes de hacer o de tomar las diferentes decisiones. Entonces, este proceso, como usted bien lo mencionaba, parte desde nuestro hogar, la educación que vamos a tener, y sobre todo también cómo vamos a quitar tanto tapujo, tanto tabú sobre esta temática, para que nosotros podamos informarnos. Desde la salud de cualquier mujer, en este caso, podemos decir que es importantísimo la información. Es muy importante la información, por eso hoy en el programa Hablemos de Salud estamos abriendo un espacio para que usted se informe sobre la temática. Pero no solo eso, a veces nos asustamos un poquito, ¿verdad?, con el tema que estamos mencionando hoy, con la píldora del día después, pero hay muchísimo camino que trabajar antes de
¿verdad? De tener una relación sexual coital y demás. Podemos instruirnos desde el punto de vista de los derechos, qué es lo que yo quiero como ser humano, qué es lo que yo merezco, hacia dónde voy, cuáles son mis proyecciones, cuál es la persona que quiero tener a mi lado. Y cuando tenga la opción de elegir y cuando yo crea que es la persona con la que quiero estar, bueno, también poder crear proyecciones a futuro o crear de una manera clara qué es lo que quiero tener con esa persona, ¿verdad? No somos seres hechos por impulso, tenemos capacidad para poner un alto y para poder decidir qué es lo que nosotros merecemos también. Y desde ese punto psicológico es que yo defiendo a capa y espada, ya que también doy los programas de afectividad y sexualidad, que somos personas que podemos formar a los muchachos. Y que en este momento podemos llegar a los colegios y abrir un espacio para que ellos se informen a cómo lo podemos hacer en los diferentes hogares. Y no simplemente escandalizarnos por todo lo que está ocurriendo fuera y simplemente esperar a ver si sucede alguna situación que no quiero, ¿verdad? Ni siquiera hablar para tener que hablar con mis hijos. Pero eso no es así, tiene que haber todo un proceso previo y nosotros como padres también tenemos una gran, pero una gran responsabilidad. No solamente la sociedad, desde casa somos formadores, desde el hogar, pues la sociedad nos da opciones como estas que tenemos hoy. Pero también tenemos que irnos instruyendo día a día. Yo quería aportar que hay una serie de estudios donde se ha analizado la inclusión de ciertos tratamientos, llámese anticoncepción y otros, en las sociedades, y las enfermedades de transmisión sexual no aumentan, ¿verdad? Entonces, el que haya disponibilidad de la anticoncepción oral de emergencia no hace que aumente las infecciones de transmisión sexual. Tampoco aumenta la tendencia de relaciones sexuales a más temprana edad entre adolescentes. Lo que sí influye realmente, y usted lo mencionaba, sobre la tendencia a que los adolescentes tengan o no relaciones a más o menos edad, y los embarazos en adolescentes, etcétera, etcétera, y no deseados, es la educación. Las campañas educativas sí tienen un influjo importante en la, llamémoslo, tendencia de la sexualidad en nuestras sociedades. Claro, aquí, perdón, Adelante, doctora, adelante, Miguel. gracias. Aquí tenemos una intervención de Ana Beatriz Barquero que dice que por qué no dicen que hay un mecanismo que al haber fecundación, el endometrio como efecto de píldora se convierte en un ambiente árido, por lo que no se haría o no se andaría, dice por acá, el embrión, ¿verdad? O no se formaría el embrión. Yo no, creo es totalmente falso, eso es uno de los pseudo-argumentos científicos, o argumentos pseudocientíficos, para decirlo bien. Va en contra de toda la fisiología. La mujer, a partir de la etapa secretora, libera, y el cuerpo lúteo y demás, liberan gran cantidad de progesterona, después la placenta sigue liberando progesterona, etcétera, etcétera. Para que ese endometrio se haga rico en glucógeno, se haga rico en nutrientes, etcétera, etcétera, para que ese embrión anide y forme, ya, bueno, no voy a empezar a dar toda una clase de sinciciotropoblasto y tal, porque ya mis estudiantes ya tienen mucho con eso, pero eso no es cierto, ¿verdad? Lo que sí es importante es entender que sí se espesa el moco cervical, y el pH cambia porque no se ha liberado el óvulo. Cuando ya se libera el óvulo, inmediatamente, es que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y eso lo tenemos que entender. Cuando ya sea el pico en la hipófisis de LH y se libera el óvulo y ya va por la trompa de falopio, todo el ambiente endometrial cambia. ¿Por qué? Porque al endometrio, antes de que se libere el óvulo, no le sirve que haya ningún espermatozoide. ¿Qué le sirve al endometrio? Razonemos que cuando ya se libere el endometrio hayan todas las características ambientales para que esos espermatozoides puedan llegar hasta la trompa.
Entonces, desgraciadamente, caemos en un sinsentido de que la hormona tal y la otra, y realmente no tiene objeto. Démonos cuenta que la pastilla se despacha en todo el mundo, es muy segura, desde los años 60, nació para evitar una concepción producto de abuso sexual y la tenemos desde los años 60, es parte del protocolo de violencia sexual de nuestro país, y educación, educación y más educación. Sí, súper importante este tema, que creo que son dudas que surgen muy importantes en contra, ¿verdad?, de muchas veces de la posición de considerar la pastilla del día después o este método anticonceptivo como abortivo. Pero bueno, creo que tenemos alguna otra pregunta por ahí, ¿verdad, Milagro? Que tal vez podemos aprovechar ya para ir finalizando. Gracias a la retransmisión también del doctor Sainz, que dice por acá que es para la doctora Marilyn Porras. Dice, ¿cómo garantizar el acceso a personas de bajos recursos si más bien parece que el costo será alto? Bueno, por una parte, tengo entendido que dentro de los planes de la Caja del Seguro Social estaría incluir entonces este medicamento. No puede incluirse este medicamento en el cuadro básico de la Caja del Seguro Social hasta tanto no esté aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces, ese es el primer paso. Si bien el medicamento ya fue aprobado por el Ministerio de Salud, todavía no está siendo comercializado porque faltan algunos pasos todavía que tienen que cumplir de cumplimiento de evaluación de calidad del medicamento. Una vez hayan aprobado esos estudios de calidad, ya podrían entonces los fabricantes del producto, los representantes en Costa Rica, solicitarle a la Caja del Seguro Social que lo incluya dentro del cuadro básico. Yo me atrevería a decir que es lo lógico que va a suceder, ¿verdad? No habría ninguna restricción para poderlo incluir. Ya hay un protocolo de violencia sexual que utiliza métodos hormonales, no específicamente este que se acaba de registrar, pero bueno, simplemente sería ponernos a la altura del estándar internacional para manejar. Lo que sí será muy importante de saber, que es una pregunta que yo también tengo, es cómo facilitará la caja el acceso rápido, pronto, inmediato a este medicamento a las usuarias que lo requieran, porque a nivel privado es sencillo, simplemente me acerco a la farmacia, voy, converso con mi farmacéutico de confianza y le pido el medicamento. ¿Cómo será esto en la caja? Es una pregunta que yo en este momento, y creo que nadie en este momento les puede resolver. Tendremos que ver cómo posiblemente en los EVAIS y en las clínicas y en los servicios de emergencia será la atención de manera que se pueda obtener el medicamento tan rápido como, ¿verdad?, como es necesario. Y creo que ese es otro llamado importante al por qué debemos de utilizar un método de planificación familiar o un método de anticoncepción que se ajuste a nuestras necesidades. Posiblemente, esto es algo que no les puedo decir con certeza, pero posiblemente la anticoncepción de emergencia sea más cara que un método de anticoncepción permanente o mensual, o inyectables o pastillas o parches que ya lo mencionábamos. Entonces, pensando en la costo-efectividad o pensando en el ahorro, pues lo mejor será entonces que nos busquemos un método de anticoncepción mensual o permanente que responda a esa necesidad individual y que a la larga nos va a salir mucho menos costoso que estar pensando en un método de emergencia. Digamos, si se presenta una emergencia, otra vez insistir, es un método de emergencia, solo cuando ocurre una agresión o solo cuando nuestro método usual ha fallado, ¿verdad? Entonces eso es importante tener en cuenta y sí, definitivamente el tema de acceso es uno de los más importantes, pero como bien ha mencionado Iliana, estamos empezando en esto, ¿verdad? El país, ya al Ministerio de Salud le tocó resolver este tema por primera vez, ahora le toca a la Caja resolver cómo va a incluir este medicamento dentro del cuadro básico y cómo le va a permitir el acceso a las usuarias que lo requieran. Claro, y yo también quiero agradecer, bueno, a la doctora Marilyn Porras, que fue la persona que realizó la pregunta. No era para la doctora, era más bien que la doctora nos hacía la consulta, así que muchísimas gracias, doctora Marilyn Porras, por estar conectada a nosotros y también ser partícipe del programa. Doctora, regreso con usted. Bueno, yo creo que hemos tocado temas bastante importantes, ya se nos acabó el tiempo por ahora, sin embargo, nos hubiera encantado seguir transmitiendo con ustedes y llevar
una serie de cuestionamientos hasta sus casas para aclarar todos aquellos temas, ¿verdad?, que surgen pues de manera muy común con respecto a este tema. Agradecerles en esta noche a los doctores que nos acompañan hoy, ¿verdad? La doctora Milagros, psicóloga, la farmacéutica Marisol Flores y el doctor Alejandro Marín. De verdad que muchísimas gracias a todos, esperamos que les haya sido de mucho provecho todos los comentarios que hemos y las dudas que hemos aclarado el día de hoy. Esperamos verlos en el próximo programa. Como bien lo mencionaba Milagros, la idea es coordinar aquellos temas de interés que ustedes tengan. Nosotros mediante Radio Occidente nos volvemos su voz. Entonces, estamos para servirles. Tengan todos muy buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por toda su colaboración. Gracias a ustedes. Muchas gracias.